Amigos, tengo el gusto de hacer contacto directo con una querida amiga de este programa, la periodista investigativa Sol Lauría. ¿Cómo está, Sol? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Anito. ¿Cómo estás? Buen día, Camila, Rubén. ¿Cómo usted analiza el triunfo de Javier Milei en su país, en Argentina, Sol? Bueno, todavía lo que sabemos hoy, ¿no? Porque hay cosas que todavía tenemos muchas preguntas y que son una incógnita, pero lo que está clarísimo es que un resultado contundente a favor de Javier Milei por más de la mitad de los votos ayer en el balotaje de Argentina. eh, Se optó por lo desconocido, por lo nuevo, ¿no? Por lo que viene a romper con todo lo que venía dado. Así que básicamente lo que entendemos como primer signo, que está bastante claro, es que es el repudio a todo lo conocido. Porque Milei, este candidato que empezó incluso con una fuerza nueva, que supo canalizar y reunir todo el enojo y el hartazgo que hay en la sociedad argentina en este momento, tanto por la economía, por la situación económica, sobre todo con un 140% de inflación y con otros problemas de macroeconomía, pero también contra el sistema político que desde la última presidencia de Cristina Kirchner, que le pasó el mando a Mauricio Macri en 2015, luego vino Alberto Fernández, vienen defraudando, ¿no? Porque defraudó en la segunda presidencia de Cristina, luego Macri, luego Alberto, con una situación de hartazgo extrema de la pandemia que Milei pudo canalizar muy bien contra el encierro, protestando por la limitación de las libertades. Y todo este enojo lo canalizó él. Le Pero ganó mira, a Juntos por el Cambio y le ganó al peronismo. O sea, le ahora, ganó a todas las fuerzas tradicionales y todos los partidos políticos establecidos del país. o sea, le ganó a la casta política, lo que estamos hablando, ¿no? Exacto, y creo que en eso, en ese término, en la palabra casta, también puede explicarse gran parte de su triunfo. ¿Por qué Vamos a hacerlo después del corte. canaliza? O Sol, sea, la Sol, vamos a pregunta hoy hacerlo. es ¿por qué el enojo lo canalizó él? Sí, Porque déjame ir lo al corte. supo reflejar mejor, ¿cierto? Sí, tengo un corte porque sabes que vamos a analizarlo porque Ok. realmente exige un análisis de un programa de esta naturaleza con una periodista de la talla de Sol Lauría, que es periodista argentina, dicho sea de paso. Viene más. Eso Pero es, para panameñizada. ¿cómo? Bueno, sí, Panameñizada, claro, es exactamente. Pero panameña, ¿no? panameñizada. Bueno, de origen argentino, pues disculpa, mi querida Sol. Viene No, no, más. no, Esto por es favor. En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Hoy estamos nosotros platicando con una periodista argentina panameñizada, como se dice, es Sol Lauría. Estamos hablando acerca del triunfo de Javier Milei, un hombre que aprovechó por una parte, la ira social, producto del hartazgo de la sociedad argentina, que ha castigado al sistema político, yo lo llamo a la casta política, al establishment, que durante tanto tiempo gobernó. Para mí lo que es difícil de entender es cómo el candidato del peronismo es un hombre como el señor Sergio Massa, ministro de Economía, que tiene a la Argentina en 140% de inflación. O sea, me pareció irracional, Sol. Pero, a ver, después viene Camila. Adelante, Sol. No, pero mi pregunta creo que es importante para empezar la Venga. discusión. ¿De dónde salió Javier Milei? ¿Quién es? O sea, para darle contexto al público panameño. ¿De dónde salió? Y después me Muy responde lo bien. del hartazgo social, por favor. Vamos a tratar de puntualizar todos los elementos de esta elección tan rara, ¿no? Y sobre todo cuando interviene el peronismo, que siempre es un poco complicado de explicar y de leer. Pero Javier Milei empezó en 2015 más o menos, tal vez unos años antes, a tener varias apariciones televisivas. Consultado como economista, él era catedrático en una universidad privada sobre temas económicos. Como es tan histriónico y hace muy bien eso que el consumo televisivo demanda, que es gritar, insultar, gesticular, lo habrán visto muchos videos que circularon, incluso no abandonó ese estilo durante la campaña, al contrario, digamos, lo sostuvo con insistencia. eh, y con
digamos, en esta operación típica de movimientos populistas, porque es de ultraderecha y ultraliberal, pero es populista o de Y es ultraderecha y libertario, ¿no? liberal, Y es libertario. capturó como ninguno dentro del esquema político y de las opciones políticas que había para esta elección, el desasosiego, el hartazgo, el enojo, la tristeza de la población. Y la dirigió enteramente hacia la clase política. O sea, en el discurso de Milei, el problema de Argentina son los políticos y el Estado. No es ni la macroeconomía, ni a lo mejor las élites, ni las presiones, ni la deuda externa, es la política, es la casta. O sea, el Estado es como un lastre que únicamente está al servicio de la casta política, de estos políticos que son, digamos, inservibles, inútiles en su discurso, que se benefician de la casta. ¿A quién tenía enfrente Milei? Compitió contra Juntos por el Cambio, que es una coalición de partidos liderada por Mauricio Macri, aunque ahora la presidenta de esta coalición es Patricia Bullrich, que fue candidata, venció a Bullrich en las generales, pasó a la balotaje y ahora vence al peronismo, que es oficialismo. ¿Qué pasa con Massa y por qué? O sea, obviamente lo lógico sería que en una economía con 140 de inflación anual y varios problemas, digamos, de macroeconomía, como es la economía argentina, no gane, ¿no? El candidato oficialista, ministro aparte de Economía. Pero aquí hay unos paréntesis, digamos. Massa no es kirchnerista, que es lo primero yo puse en Twitter para los colegas panameños. Massa no es de izquierda, sus orígenes de hecho son liberales. O sea, él empezó militando en la política en la UCD, que es el partido de Alzogaray, se une al peronismo en la época de Menem y es un prototipo de este pragmatismo que tiene el peronismo. El peronismo es un movimiento muy amplio con izquierdas muy izquierdas y derechas como Menem, y Massa es centro derecha, digamos, dentro de ese universo amplio que es el Perón. Un muy buen candidato, pero fue mucho mejor candidato que funcionario, porque no resolvió finalmente el tema de la inflación. Todos los meses, o sea, la inflación, el último índice de inflación fue de 8% mensual. Entonces, la inflación es como un impuesto para la gente, que tienen que, es su ajuste, el ajuste de que tanto se habla, que Milei salió con una motosierra diciendo que va a cortar todo, y ayer en su discurso ratificó que viene el ajuste. O sea, viene un ajuste duro, que esto se va a hacer rápido, obviamente, como tiene aupado en el 57%, tiene 6 meses de gracia, va a ser un gran ajuste, está pidiendo que lo haga el gobierno actual al ajuste antes de que la suma. Este, Era algo que a Massa se le imposibilitaba hacer siendo candidato, o sea, estaba como en ese conflicto, pero obviamente no resolvió en un año, hace un año es ministro de Economía, no logró resolver eso, pero fue un muy buen candidato, sin embargo, fue un candidato muy audaz que consiguió muchísimos apoyos de la sociedad civil. Salió la Sociedad Rural Argentina, que es el sector del campo más tradicional, la entidad que refleja el sector del campo liberal tradicional, eh, heredero de las ideas liberales, que estuvo muy enfrentado con Cristina, ese sector, toda la crisis que hubo con el campo. Salió el presidente a decir votemos por la democracia, porque Macri generaba mucho miedo por dichos antidemocráticos, concretamente Macri, perdón, Milei. Milei le han preguntado si creía en el sistema democrático, 3 veces le hicieron la pregunta y no pudo decir que sí. Su vicepresidenta reivindica los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar argentina. O sea, es como, para que se den una idea en Panamá, es como si alguien que negara que los asesinatos de Gallegos y de Espadafora fueron asesinatos de una dictadura en el marco de un contexto represivo, ganara en Panamá. Pero Imagínense a tú alguien diciendo eso en Panamá y que gane. Es muy tú hablas sorpresivo. también, Entonces, Sol, es importante, tú hablas del sector rural, ¿ok? el sector rural. Cristina Kirchner fue un lastre
que cargó esa candidatura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, dicho esto, Estamos de acuerdo. ¿cómo se refleja? El señor Milei logra un 55.6%, el señor Massa 44.3%. Ahora, el presidente electo va a tener que gestionar sin una cantidad importante de gobernadores, por una parte, pero con un fuerte apoyo en las provincias, que es donde entra tu comentario. O sea, el apoyo del mayor fue una provincia, incluida Buenos Aires. Explícame eso, por favor, Sol. Sí, pero fíjate, o sea, Argentina es un país obviamente con 44 millones de habitantes, 23 provincias, tiene doble cámara, Congreso y diputados. ¿Cómo queda el esquema? O sea, ¿cómo fue el voto en Argentina? Ah, En la administración nacional ganó el enojo al miedo. O sea, mucha gente que no votó por Milei no es que le gusta el gobierno actual, es que tenía miedo por estas ideas antidemocráticas y extremas de derecha. Pero ganó el hartazgo, ganó el enojo al miedo. Ahora, el Congreso solo tiene 40 diputados, Milei. O sea, Milei no puede sacar ni una ley sin ¿40 de consenso. cuánto, Sol? ¿40 de De cuánto? 300 y pico. Oh, O sea, Milei no tiene posibilidad de gobernar más allá de la gestión económica, que claramente sí, que, o sea, sobre todo la monetaria, que es el problema en Argentina actual, la política monetaria, por la inflación, por el peso, por el cepo, por las LELIQ, o sea, hicieron todo un entrevere que es una bomba explosiva que no logró bajar la inflación, y en eso sí tiene posibilidades de hacerlo porque va a ser el presidente que va a determinar eso. Pero muchas de las cosas que propone en su plataforma, la mayoría de hecho, necesitan leyes nacionales. Y eso, para eso necesita la mayoría o consensuar o negociar porque no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y además las tendrá que adecuar porque, por ejemplo, la dolarización, propuestas que están en su plataforma, como la dolarización o el fin de la coparticipación para hacer este ajuste, no coparticipar a las provincias, están en la Constitución. O sea, son constitucionales. Entonces ya antes de las elecciones, el presidente de la Corte Suprema dijo, momentito, que eso es inconstitucional. Y una entrevista en El País de España para poner alertas, ¿no? Se supone, porque no se sabe cuál fue el acuerdo que hizo con Mauricio Macri, que es el líder del PRO que lo apoyó. No se sabe en qué basaron ese acuerdo, si el ministro de Economía va a ser quien fue presidente del Banco Central. Esto también es una vuelta como cómica, porque lo que se menciona es que quien va a ser ministro de Economía es un hombre de Macri que durante su gestión fue presidente del Banco Central, que es lo que Milei quiere explotar, ¿no? Y que no logró tampoco equilibrar la balanza monetaria en Argentina. Entonces, se supone, o sea, lo que pasó fue que el apoyo de Macri influyó mucho en que ganara el enojo al miedo, porque si no, tal vez sí se hubiesen puesto el miedo a Milei. Pero Macri salió en televisión esta semana mirando a cámara diciendo, les garantizo que acá la institucionalidad no peligra. O sea, como que él supuestamente va a garantizar la gobernabilidad. Tiene algunos gobernadores, la fuerza de Juntos por el Cambio, hay que ver cómo queda también el Congreso, porque lo que logró Macri con este apoyo a Milei, o sea, Juntos por el Cambio tiene el Partido del PRO, la coalición cívica que lidera Elisa Carrió y el radicalismo que lidera Gerardo Morales. Cuando el PRO decide, Macri decide apoyar a Milei, el radicalismo y la coalición cívica se apartan. O sea que esto acá perdió toda la estructura de partidos políticos tradicionales, ¿no? No, o sea, es algo que se terminó la política como la conocíamos. Hay que ver cómo se estructura, porque el radicalismo dijo, mi ley es un límite, nosotros vamos a votar en blanco. Elisa Carrió dijo, mi ley es un límite, nosotros vamos a votar en blanco. Incluso gente del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, que compitió por el cargo a presidente con Patricia Bullrich, también dijo, yo no voy a acompañar a Milei. O sea, hay que ver cómo se reestructura el escenario de la política en Argentina. saben O que sea que amigos, sí hay, o sea, sí nosotros, hay un signo de interrogación sobre la capacidad que va a tener él de implementar muchos de los cambios que dijo que quería. no, la gobernabilidad está de por Completamente. medio. La gobernabilidad está de por medio. Ese es el tema, pero ¿saben qué, amigos? Estamos platicando con esta periodista argentina panameñizada
que es muy querida en esta empresa, Sol Auría, porque para Panamá y para la región, lo ocurrido en Argentina manda dos señales. Una, Argentina es uno de los países más grandes del hemisferio, por una parte. Dos, eso va a impactar, quieras o no, en la mentalidad de mucha gente. ¿Saben por qué? Porque como dijo Sol, en este caso, el miedo fue vencido por el hartazgo, por la ira social. Hay que prestarle mucha atención a eso. ¿Por qué razón? Porque Milei no es el político tradicional ni de Argentina ni de ningún país. Yo diría que un personaje muy distinto, un ave rara, con todo respeto, ¿no? En lo que es la política tradicional latinoamericana. Y ha roto y ha puesto en condición de precarismo político al peronismo. Hay que aceptarlo. O sea, el golpe que le da al peronismo es muy fuerte. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, el caso de Javier Milei, que estamos hoy analizando, presidente electo de Argentina, ganó grande. No es que ganó raspando, ganó grande, hay que decirlo, 12 puntos de diferencia. Él viene de la empaquetadura, perdónenme el término, igual que Donald Trump, Bolsonaro, igual que Jair Bolsonaro, es la misma figura de Meloni, entre otros, que son lo que se conocen hoy día como neopopulistas, ¿no? Pero sobre todo una derecha rabiosa, que es la que ahora regresa al poder en Argentina. Camila. Sí, ahora ya que escuchamos un poco el contexto de lo que esto significa para Argentina, quería escuchar tu lectura de qué significa esta victoria para la región. O sea, ¿cómo son las diferentes señales que tú ves que están sucediendo cómo lo ves? Esto tuvo condimentos que podemos, digamos, ver replicados o reflejados en toda la región. Uno es el desprecio, es una campaña muy emocional, digamos, con altos grados de desinformación. Eh, una campaña muy apoyada en redes sociales, o sea, muy digitada desde las redes, con eh, digamos, con un equipo en ese sentido de gente muy joven, eh, di- compartiendo y viralizando fake news y estigmatizando todo lo que no fuese nuevo, ¿no? Estigmatizando todo lo que antecedió. Entonces, por ejemplo, él lo encarnó como en esta locura, ¿no? La locura, el enojo, salió con una motosierra a un acto de campaña, pero se ve, lo que concluimos hoy también es que hay una lógica que toda esta locura y toda esta significación, toda esta performance que hizo el candidato, eh, pudo haber habido digamos, un maquiavelismo muy inteligente, ¿no? Que hay una lógica atrás de esa locura que tiene que ver con interpretar el momento. Pero para tener como alertas, digamos, por enturbamiento de discusión de campaña, tiene que ver con esta lógica de redes sociales. No importa quién sos, no importa cuánto sabes del tema, no tenés razón, yo creo lo que creo, todo lo que consumo es lo que refuerza mis ideas, no importa el dato, ni la verificación, ni la realidad, importa la creencia y repetir, eh, digamos, esos eslóganes hasta que se vuelven realidad. Ahora, Flor, Esa es la lógica que Sol, imperó en esta campaña, digamos. sí, Sol, pero a ver, A vamos, algunos les salió bien y a otros no. obviamente, pero mira, Sol, veamos el panorama completo, ¿no? Vuelve la derecha, que este hombre, el presidente electo, es Es que ultraderecha. no sé si se puede decir vuelve, porque siento Permiso. que lo que viene es muy distinto, o sea, no es comparable. Ok, pero déjame ponerlo de esta manera en particular, ¿ok? Esto es un mazazo, para usar un término, al peronismo. O sea, es A toda demoledor la clase este A política, resultado, todos, ya, a diría a toda yo. la todos. clase política. Bien, pero estoy hablando en lo que estaban en el Pero sí, gobierno. al peronismo sin duda, Sí, claro. el peronismo es la esencia misma de una historia de viejo cuño, ¿no? En Argentina. A ver, pero Sol, hay una situación, hay un personaje, una dama que se llama Karina. Karina Milei
es la hermana del presidente y él a su hermana no le dice hermana, él dice jefa. ¿Es correcto? Eso es lo que he leído. Él dice jefa a ella. Esa figura que dice que es la persona que va a ser el puente para poder hablar con el presidente electo, ¿qué rol juega ella? Se está hablando que va a ser la primera dama. ¿Eso es correcto, Sol? Karina Milei fue en gran parte el gran cerebro, digamos, de Milei. Primero es quien lo contiene. Digamos, está claro que Milei sí tiene, no sé, o sea, no sabemos porque no tiene un diagnóstico, digo, pero tiene ciertos trastornos, digamos, ¿no? Como depresión o irritación, etcétera. Mucho es un acting, pero también hay algo de realidad según todos los perfiles geniales que se han publicado y todas las investigaciones que han hecho muchos colegas. Eh, Karina es una gran jefa de campaña, fue una gran jefa de campaña y además en este sentido maquiavélico. O sea, porque Milei viene a romper con la casta, por eso también es una incógnita, porque viene a romper con la casta, con toda la política tradicional. Es un gran mensaje para toda la clase política y para todas las estructuras tradicionales que conocemos hoy, porque rompió todo. O sea, solo con parte de la prensa en contra en el último tramo, con campañas de iniciativa fundamentalmente soportadas en las redes y mucha aparición de él, ¿no? Directa y mucha desinformación, mucha apelación al mesianismo, estas estrategias de discurso clásico dentro del peronismo, las tenía el peronismo, pero dentro de, o sea, tiene rasgos de un poco de todo, dentro de los discursos políticos y estrategias de campaña, que es un tiempo nuevo, un quiebre, soy el Mesías que viene a sepultar con todo lo que pasó y lo que te hizo triste y ahora vamos a establecer un tiempo nuevo con las fuerzas del cielo, incluso él se plantea como un enviado, ¿no? Y que Permíteme, Flor, permíteme, Sol, disculpa, Sol, sí, aprovecho eso que estás diciendo porque quiero leerlo, no, tu lectura acerca de lo que él dijo en su discurso triunfal. El nuevo presidente dijo, hoy inicia la reconstrucción de Argentina y el fin de la decadencia. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? claro, es un efecto frontera que es una estrategia política usual. Si prestamos atención a muchos discursos de políticos, vemos que ellos se posicionan, en general, los que tienen este tinte populista y mesiánico como Milei, se posicionan como el salvador, ¿no? El enviado, el especial que irrumpe en la historia y eso se llama en análisis del discurso político efecto frontera. Hasta acá hubo un tiempo, ahora viene un tiempo nuevo. Eso lo hizo Menem cuando asumió. Argentina se levanta sobre la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, dijo Menem. Kirchner también lo hizo y lo viene a hacer Milei. Claro que el que no está en el gobierno le resulta más fácil porque está en el gobierno, el que está en el gobierno, y esa era la limitación que tenía Massa, ¿cómo va a venir a cortar con algo a lo que pertenece? Mm. Y ese fue el éxito de Milei con la palabra casta. Todo esto, todo esto no es nuevo. El único nuevo soy yo. Él logró posicionarse como lo único verdaderamente nuevo, como el corte real. Y por eso canalizó el enojo. Camila. No, ahora, con todo este discurso de destruir todo, rompan todo, volvemos a empezar. Y su oposición a las castas políticas, para usar la misma palabra que hemos hablado, todos los vacíos se llenan. Así que hay que pensar también, o pienso que hay que tener un ojo puesto en a quiénes, o sea, quiénes van a ser las nuevas castas, pues, o sea, con quiénes se va a reemplazar en teoría. Totalmente, pero aparte de eso, como que quería contar, Hugo Alconamon, un periodista de investigación así multipremiado y muy bueno de Argentina, hizo una investigación, y esto es algo para tener en cuenta, cuando la evidencia no importa, porque él ya fue exitoso en canalizar el enojo con el término casta y en diferenciarte del resto, pero ¿qué hizo para las elecciones? Vendía los lugares en las listas. O sea, él armaba las listas de diputados nacionales por provincia y como no tiene estructura nacional, la tenía que armar algo nuevo y cobraban los puestos, llegaron a cobrar un lugar en la lista de diputado nacional $400.000. Entonces,
Es lo nuevo, pero con técnicas bastante tradicionales, digamos, y hasta novedosas dentro de lo tradicional, porque, o sea, vender lugares en las listas, hacer negocio con la actividad política, y esto también es una incógnita, porque Milei promete reducir el Estado de tal forma que va a privatizar todo. Gente, su gran, o La sea, a quien salud y más la admira a educación, él tengo en entendido, lo ¿no? O económico, perdón. sea, salud, educación, o sea, no de que cositas pequeñas. No, y Todo, no hay dolarizar, y solidaridad dolarizar. posible, no hay, o sea, esto que tiene Argentina que siempre nos ha dado mucho orgullo, ¿no? Que es la educación pública porque da movilidad social ascendente, la salud pública y los vínculos que fortalecen el entramado social, Milei reniega de todo eso y su principal asesor económico, a quien él admira, Venegas Lynch, propuso privatizar el mar y está en su plataforma de campaña, o sea, hacer concesiones marítimas para la caza de ballenas. Ni es negacionista del cambio climático, es negacionista de la dictadura, o sea, es un perfil muy extremo, muy raro para Argentina, pero ganó el enojo. Entonces, lo que supuso el apoyo de Macri es que estos extremos no se van a concretar, pero no lo sabemos, es una incógnita, pero la gente interpretó que el apoyo de Macri era no se va a zafar, no se va a ir tan a la ultraizquierda, no va a vender el mar. Pero es también un miedo que existe y que hay y una incógnita. Si empiezan a privatizar todo, parcelar y privatizar todas las empresas del Estado, que además algunas de ellas son muy exitosas, privatizar el mar, genera muchas posibilidades de negocio para la clase política, que no es política porque es empresaria en algún punto. Entonces es una gran incógnita, digo, porque si parcelan todo y venden todo, se gastan millonarios ellos, no dejan sin nada y después se van al exterior, ¿no? Puede Pero pasar, no sabemos si sí, es lo que va a pasar. es la Digo, es incógnita. todo incógnita. Es la incógnita, tú lo has señalado muy bien, pero ayúdame a entender una expresión que lanzó el presidente electo Milei. Él dijo, y cito, abro comillas, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Cierro la cita. ¿Qué interpretación tú le das para el pueblo argentino ese mensaje? Él ahí estaba hablando porque obviamente como necesita hacer acuerdos de gobernabilidad, porque si no, no va a poder gobernar en el Congreso, va a necesitar sí o sí hacer alianzas o negociar con otras fuerzas políticas que tienen mucho más diputados y senadores que él. Entonces, en ese tramo del discurso, aunque en el discurso él parecía hablarle más a sus seguidores, o sea, parecía seguir hablando como candidato, ¿no? Enojado, se terminó esto, o sea, que como presidente. La mayoría de la gente que no lo votó no sintió que le estaba hablando a ellos, no dio un discurso de presidente, sino de referente triunfante de una idea, de unas ideas. Sonó más amenaza, entonces este llamado a acuerdos que dijo, todas las fuerzas son bienvenidas, todas las ideas son bienvenidas, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, van a tener que amoldarse a nosotros. O sea, y dijo, a toda la gente de bien le hablo. Y ahí ya está construyendo, digamos, quién va a ser su enemigo. La sensación que tuve yo interpretando ese discurso es que él, cualquier cosa que no pueda hacer, que era lo que temíamos, digamos, le va a echar la culpa a la casta. Va a seguir siendo con quien discute y va a ser la excusa para justificar su fracaso en caso de que alguna política no pueda prosperar. O sea, ya no es negociar, es negociar. Vos querés hacer algo, obviamente la gente que votó al radicalismo y al peronismo no le gusta la propuesta de Milei. Y entonces en el Congreso tienen que representar esa idea. No es una traba a la democracia ni un golpe de Estado encubierto. Es la democracia, funciona así, ¿no? Representan otra idea. Los que lo votaron no quieren lo de Milei, quieren peronismo o radicalismo o coalición cívica. Milei va a usar la idea de la casta para todo lo que se oponga a sus propuestas. Esa es la conclusión que yo saco. Como la idea de la casta son todos ladrones, ratas, parásitos del Estado,
va a decir, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ya está marcando la cancha de qué va a pasar con el que no le apruebe una ley. Ojito, porque yo te voy a escrachar por todos lados. O Mm. sea, un signo populista, autoritario y poco proclive, esto como percepción, puede ser que haga otra cosa y que hoy esté gestionando otros acuerdos, digamos, no lo sabemos porque es muy reciente, pero la sensación de ese discurso es que fortalece su posición, que está abierta al diálogo limitadamente y que va a hablar, pero quien no hable con él, aupado en el 57, 55, 57% de los votos, eh, va a estar culpable, digamos, ¿no? O va a ser tildado de casta, de parásito del Estado, de rata. Pero Este ¿sabes qué? va a seguir siendo la tónica, no es que la abandonan la campaña. Ayer tuvo esa tónica también. Sol, tengo un corte comercial. ¿Nos regalas 5 minutos más o estás Claro, ocupadita? ¿Sí? Ok. El rescato dos cosas del señor presidente electo. Uno, que rompió con todos los moldes, evidentemente. Eso hay que reconocerlo. Este hombre que es ultraderecha es muy histrónico, estoy de acuerdo. La descripción que hizo no la digo yo, no la dice Sol. Es evidente su forma como es, pero las señales que está mandando son noticia. Hoy en Europa, en los Estados Unidos y en todas partes. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Entremos al plano nacional. Hay una noticia que está en todas partes. Hemos visto canales de televisión extranjeros, medios internacionales impresos, radio, opinan acerca de la situación que está viviendo Panamá, la repercusión que esto tiene, y ya entramos a la quinta semana de paros, del tema este pues que nos está golpeando. Yo les voy a sí. participar ahora mismo. Hay una noticia que la voy a extraer del diario La Prensa, donde ellos, lo vi hace un instante, donde ellos mencionan cuáles son los sitios donde hay tranques. Dice la prensa que las principales arterias amanecieron bloqueadas hoy. Eh, Están, por ejemplo, a las 7 un grupo de obreros del Suntrax procedieron a cerrar la vía Centenario frente a Merca Panamá. La vía España frente a la Iglesia del Carmen también fue cerrada por gremios de educadores o de docentes. La Transímica está bloqueada en el área de la Universidad de Panamá. En el sector oeste, perdón, en el sector de La Pesa, en La Chorrera, también está cerrada, fue cerrada por educadores y obreros que están ondeando banderas. El área de Howard, que es un sitio muy importante porque está próximo al Puente de las Américas también. En la provincia de Veragua, en Santiago, está bloqueada la Interamericana debajo del puente vehicular. Y dice que hay otros 10 puntos de la carretera panamericana o interamericana en la provincia de Chiriquí que están en iguales circunstancias. Queremos No, aprovechar y esta. también ENA informa que el corredor sur está cerrado, el acceso al corredor por la vía Israel hacia Tocumen está cerrado y bueno, y hace un ratito también había desvíos, perdón, en la salida hacia Costa del Este y Chanis. Bueno, ahí para que tengan una idea de cómo está el movimiento vehicular es importante. Camila, adelante. Sí, no, una noticia importante del fin de semana también es que el gobierno anunció la suspensión del programa Navidad Solidaria, que es con el que iba a comprar más de 1 millón de piezas de jamón y pavipollo a un costo de $25 millones. El programa fue suspendido. Una incógnita que ha quedado es qué van a hacer con ese dinero. Hay muchos llamados de que ese dinero se utilice para lo oncológico, pero lo que escuché al viceministro es como que van a utilizarlo para reforzar otros programas, pero hay que ver qué sale de ahí. A ver, yo quiero, eso que dice Camila, escuchar la opinión de Sol Lauría, la situación del oncológico. Panamá es un país con una incidencia de cáncer importante. Las personas del interior de la República tienen que venir a la capital para buscar quimioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el hospital oncológico como infraestructura ya no aguanta más, no aguanta más, eso es como un vaso que está lleno.
Entonces, esa idea de que el dinero, los 25 millones de los jamones y pavos, que tiene un tufillo a populismo, ¿no? Evidentemente, y a politiquería, ese dinero, esos 25 millones, se han trasladado para ayudar al Instituto Oncológico Nacional. ¿Qué te parece desde tu perspectiva, Sol? Creo que en esta coyuntura y este año el oncológico se ha vuelto en en un símbolo de, eh, de este gobierno, básicamente, ¿no? Me acuerdo muy bien una portada de la prensa que tenía como el techo de descentralización paralela y abajo decía que le bajaban la Contraloría no le aprobaba algo al oncológico, y esta portada se viralizó porque un poco refleja eso, la falta de prioridades, de planificación y de racionalidad en la administración pública. Y este es un problema porque también, o sea, también el problema de este problema es que todo lo que se manifiesta es enojo, incluso desde la posición política, y hay poco debate o poca conversación racionalizada sobre qué es lo que hay que hacer con el Estado y cuáles son los problemas que hay que resolver. Entonces tenemos el canal sin agua, por ejemplo, y no hay una política nacional de agua. No hay una política de Estado con el agua, con el manejo del agua. No hay una ley nacional de agua. O sea, no es una prioridad de política pública el manejo del recurso que sostiene el canal de Panamá, por ejemplo. Entonces, estamos todo el tiempo de escándalo en escándalo y de discusión en discusión y de enojo en enojo. Ya está bastante claro el hartazgo de la gente y sin embargo, ante la realidad, por ejemplo, en estas protestas y en este momento, de una incomodidad lógica totalmente justificada que generan los cortes, la discusión es si hay amenaza del comunismo o no, cuando todos sabemos racionalmente que no es una amenaza desamparada. Entonces, digo, todas las personas que nos dedicamos a leer, a estudiar, a entender, a hablar con gente, a tratar de analizar las situaciones y los riesgos, entendemos que hay más riesgo en el desgobierno de una crisis que en el aprovechamiento personal que haga un dirigente como Saúl Méndez de esta situación, porque no hay mucho margen de acción para Saúl Méndez más allá que cortar calle. O sea, políticamente quiero decir, ¿no? Sí, Entonces, la verdad es que la preocupación, y como vemos, por ejemplo, en este crecimiento monumental de Milei, que es muy parecido en algún punto a Saúl, aunque del otro lado, ¿no? de Que la derecha. comparten ciertos mecanismos y técnicas, es que esta cuestión de estigmatizar, tratar de border, tratar de... no funciona muy bien. Llega un punto, Ento- permíteme, Sol, llega un punto donde lo que haces es que lo martirizas. claro, entonces digo, tengamos la conversación que hay que tener, porque el problema del país no es Saúl Méndez, es un Gracias, síntoma Sol. Siento que del problema del país. eres una voz tan racional en medio de todo el ruido que ha habido. Es que me Siento que has parece que podido... estamos todo Ah, el tiempo de escándalo en escándalo, de enojo en enojo. Eh, el gobierno tiene que gestionar la crisis, la oposición también, y nosotros tenemos que hablar en esos términos, porque somos quienes tenemos que analizarla. Entonces, no, eh, y esa es una preocupación real y personal que yo tengo, porque ya está este escenario, a quien mejor le viene es a Martinelli. Es correcto. Así. Entonces, hay como que tener racionalidad, creo. Más Ahora, allá de las ideas personales, de los que los tenemos y somos sujetos políticos y tenemos ideas políticas, pero hay que tener un poco de racionalidad para analizar y entender esta situación y para concretar las exigencias, ¿no? Y dirigirlas hacia donde tienen que ir. hablando dentro del criterio ese racional, y me gusta enfocarlo en esa dirección, hay una situación también de calendario. El 23 es la fecha importante. El 24, que creo que cae jueves o viernes, Camila, verifícate, viernes, cae cae 24. viernes. Lo que ocurra, viene después un fin de semana. No, pero a mí, No, sí, a mí me parece importante también. Hay gente que piensa que el 24 va a salir el fallo.
Y eso no es así. No por eso, El 24 la Corte se declara en sesión permanente, que básicamente significa que ese es el tema que van a discutir hasta que salga. por eso, viene un fin de semana ahí de por medio, lo que estoy tratando de decir. Entonces el país está en vilo, la patria. Sí, pero yo estoy hablando de que hay que administrar las expectativas. Y como decía Sol, o sea, en parte es nuestro trabajo ver ese tema. Hay que administrar las expectativas todos los participantes de esta situación. Y es que, recordando, el fallo tiene que ser un buen fallo. No puede ser nada más de que título, declaración de contrato minera Panamá, decisión inconstitucional, sello. No, tiene que estar bien hecho. Y no es real que va a salir tiene que estar bien sustentado. Eso no es real que va a salir en un día. Así que hago un llamado en ese sentido para que el sábado no esté la gente histérica que porque el fallo no salió el 24. El fallo no va a salir el 24 a no ser que verdaderamente ocurra una sorpresa. Bueno, tenemos que irnos porque ya viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Sol Auría, un abrazo en la distancia. Gracias por tu buen análisis de la situación de Argentina, lo ocurrido ayer, algo inédito, con el triunfo de Javier Milei. Deseamos mucha suerte a tu país, Sol. Muchas gracias. La mejor de las suertes ante esta interrogante que representa este nuevo jefe de Estado.